Buenos días, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Por favor, abrimos la palabra en el Salmo 11, versos 1 y 3. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. En el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por un día más, Señor. Un primer día de la semana más que nos permites, Señor, compartir tu palabra, Señor. Que nos permite reunirnos, Señor, a través de estos medios. Y a través del fundamento más grande que eres tú y es tu palabra, Señor. Dios mío, te doy gracias y bendigo a cada uno de los hermanos, Señor, amado. Sus vidas, Señor, de misericordia de ellos, de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia, Señor. Y Espíritu Santo de Dios, afiánzanos cada día más a ti. Únenos cada día más a ti, Señor. Apercíbenos más por el amor hacia tu palabra, mi Señor, y hacia tu nombre. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Llevamos ya 2 semanas, poquito más, hablando sobre los fundamentos de Dios. Y es importante ver que el Señor, a través de toda su palabra, exalta como el más grande y el único fundamento del reino de Dios, Él y su palabra, Cristo y su palabra, para la vida del creyente. Así que, muy importante, porque son muchos los que escuchan la palabra del Señor y tristemente deciden ignorar lo que la palabra dice, aunque nos congregamos. El Señor habla y el Señor dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y tristemente la gran mayoría de la iglesia no entiende, o no le interesa entender, o tiene cosas más importantes que Dios, que el reino de Dios, que la obra de humillación de Cristo para hacer de nosotros un pueblo santo para el Señor. Tienen cosas más importantes que esas, más urgentes. Entonces por eso escuchan, pero al no ser transformados, al no ser vivificados, al no vivir siguiendo las pisadas de Cristo, al no vivir imitando a Cristo, es porque simplemente no les interesa la palabra, no les interesa el reino, no les interesa la obra vivificadora de Cristo, en la cual se humilló y se despojó para hacer un pueblo santo para el Señor, y deciden ignorar la autoridad de Dios. Porque ¿qué es lo que hace uno? No simplemente voy y escucho, yo soy cristiano, voy y escucho un sermón y mi vida sigue igual. El sermón no sucedió, nunca vino, porque escuché, pero no quedó, y como tal no lo obedezco. Entonces, si fuésemos bobitos, no habría problema delante del Señor, porque somos bobitos. Pero no, somos muy inteligentes para los negocios, inteligentes para jugársela a la mujer, inteligentes para hacer todo tipo de cosas, para todo, para no dejarnos engañar. Pero para las cosas de Dios nos volvemos bobitos, pero es que Dios no puede ser burlado, hermanos. Entonces, lo que se decide, a pesar de se escucha, se decide ignorar la autoridad de Dios y la autoridad de su palabra para nuestras vidas. Eso es una realidad, hermanos. Y eso debe cambiar en nosotros. Al oír y no obedecer, es una rebeldía de ser conformados
a los caminos y al orden del Señor. Dios es un Dios de orden. Y los caminos del Señor es todo lo que Él nos deja para caminar. El camino estrecho, el camino de su palabra, el camino de su voluntad, el camino de sus mandamientos, el camino de sus estatutos. Entonces, muy tremendo. Y esto lo podemos ver aplicado en cada área de nuestras vidas. En cada área. Si estamos en la iglesia, pues ahí como que mejoramos un poquito, pero después en el trabajo, en la casa, en el hogar, con los hijos, delante de la gente, ante las presiones, hermano, nuestras decisiones como si no fuésemos creyentes, como si la autoridad de Dios no fuese nada, como si la palabra de Dios no tuviese poder en nuestras vidas. Dios no está en ninguno de nuestros pensamientos, ni de nuestras decisiones, como lo dice el Salmo 10. Y es muy tremendo porque el Señor dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y la condición que tenía, o la condición que tiene este mundo, que tenía inclusive cuando vino el Señor, una condición de tinieblas, dice que el Señor por 400 años dejó de hablar. Y a pesar de que había un templo, un sacerdocio que tipifica a nosotros como templo y como sacerdotes, no existía la voluntad de Dios, se había ignorado la voluntad de Dios. Y esa misma condición de tinieblas en la que estamos hoy en día, aunque hay mucha luz, porque tenemos la luz de la palabra, la luz del Espíritu Santo. Esto es muy parecido a cuando vino Cristo, que había puras tinieblas, y es muy parecido a la condición de Israel, cuando Dios le dio jueces. Dios le dio jueces a Israel, y la condición cuando vinieron los jueces, a que comenzó con Samuel, o sea, que terminó con Samuel, fue muy terrible. Fue muy terrible esa condición de los jueces. En esa época, que fueron 450 años, pura tinieblas. Es muy terrible porque hoy en día hay una condición en el mundo muy tremenda. Y eso es lo que el libro de los jueces, cuando leemos el libro de los jueces, muestra la condición, hermano, terrible en la historia de Israel. Inmediatamente murió Josué. Hasta Josué, él trató de llevar el pueblo y entrar el pueblo a la tierra prometida, pero a partir de la muerte de Josué había una imagen oscura, terrible, delante del Señor. Y en Jueces se muestra cómo descuidaron el tabernáculo de Dios, descuidaron los sacrificios, el sacerdocio. Y dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada cual. O sea, al no haber rey en Israel, al no haber una autoridad, dice, cada cual es su propia autoridad. Yo hago lo que quiero, y eso es lo que está a nivel mundial. Mire, como la iglesia cristiana, cada concilio es un reino que no depende de otro concilio ni nada, no es una unidad, como cuando el Señor, cada cual hace lo que bien le parece. Hay pastores, por ejemplo, en New Jersey y en New York, en donde ellos ya le han dado cabida al homosexualismo para que prediquen, al lesbianismo. En New Jersey hay 2 mujeres que son esposas, que ellas son las pastoras de esa iglesia, ¿cómo le parece? Pero no vamos tan lejos. Esto es en toda parte. Cada iglesia es casi que un reino, en donde ahí se hace lo que el pastor dicta. Y descuidaron el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? El templo de Dios. ¿Qué somos nosotros? Templo del Dios vivo.
Cuando vamos y escuchamos la palabra y decidimos no obedecer sabiendo que nosotros somos templo de Dios, comprados con la sangre de Cristo, para que fuésemos de Dios. Y en donde dice el Señor, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, el templo, cuerpo, y vuestro espíritu, o sea, el ser psíquico, el ser que piensa, que está dentro de este estuche que Dios lo considera el templo de Dios, nuestro cuerpo, el templo de Dios. Es lo mismo, descuidaron el templo, así como la gran mayoría de la iglesia ha descuidado su cuerpo. Templo del Espíritu Santo. Los sacrificios, donde dice que presentemos a Dios nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El sacerdocio, imaginen nosotros como sacerdotes, en donde Dios nos habla y la palabra entra por un lado y sale por el otro, en donde oímos pero no obedecemos. Y como tal, a pesar de que tenemos supuestamente un sacerdocio, Cristo no es Señor de nuestra vida, porque Él dice, no me llaméis Señor, Señor, sino hacéis lo que yo os digo. ¿Ves? Esto es una realidad, hermanos. Es muy bonito estar viendo la Biblia sistemática, verso por verso, y estudiar todo eso. No, hay que ir al fondo del problema, hay que atacar el problema. El mejor estudio sistemático de la Biblia que yo he visto, el mejor de todos, es el Dr. J. Vernon McGee. Es el mejor, bien tremendo. Es muy importante verlo, aunque hay algunas situaciones en las que el doctor en su época no entendía. Y hoy en día hay mucha revelación sobre algunas cosas muy importantes, sobre todo escatológicas. Entonces, cada cual hacía lo que bien le parecía. Descuidaron el tabernáculo, nosotros el templo de Dios, nuestro cuerpo, nuestra vida, en nuestro hogar, en el trabajo. Este es el templo que lleva nuestro espíritu o nuestra vida donde vayamos. Entonces, lo mismo, los sacrificios, nuestra vida agradable a Dios, el sacerdocio, nuestra administración a Dios en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en todas partes. ¿Y cuál era el problema? Que Dios no era el Señor de Israel en esa época de los jueces. Fue terrible, pura tinieblas. Acuérdese que el Señor nos dice en el nuevo pacto de que nos iba a poner bajo un fundamento firme. Y en ese fundamento del nuevo pacto Él dice, yo seré a vosotros por Dios, o sea, Señor, Rey, y ustedes me serán por hijos. Ese era el nuevo pacto, o sea, Él nos iba a casar con Él bajo el nuevo pacto a partir del nuevo nacimiento y de nuestro bautismo. Dios iba a ser nuestro Dios y nosotros íbamos a ser sus hijos. Y como dice Malaquías 1:6, el hijo honra al padre, el siervo honra a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces, muy importante, Dios en el nuevo pacto ponía un fundamento. Se casa con nosotros bajo el nuevo pacto de la sangre de Cristo en su palabra. Entonces, muy importante, ¿para qué? Para que seamos esos sacerdotes, para que seamos ese templo o tabernáculo de Dios, y para que ofrezcamos nuestra vida en sacrificio vivo agradable al Señor. Y es muy importante que miremos cómo el Señor habla de su fundamento de una manera diferente, pero que es lo mismo. En 2 de Timoteo 19, vamos a leerlo. 2 de Timoteo 2:19, dice la palabra del Señor: pero el fundamento de Dios está firme, obvio, su fundamento es eterno. Dice, teniendo este sello, o sea, que el fundamento de Dios tiene un sello. Así como en una notaría, cada documento notarial necesita ser estampillado, necesita llevar firma y estampa, un sello. Porque mire que usted tiene una propiedad
y usted tiene unos documentos, esos documentos los puede copiar todo el mundo, los pueden tener 1000 personas, el mismo documento dice lo mismo, exactamente el mismo número de letras, el mismo número de palabras, son exactamente iguales. ¿Qué lo hace legítimo? El sello. Y el fundamento de Dios tiene un sello que lo hace legítimo, aquí lo dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. O sea, que si nosotros verdaderamente estamos cimentados en el Señor, hay un sello que lo muestra, un sello físico que lo muestra. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Obvio, Dios lo conoce todo, a los que son suyos. Porque no, Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor es mío. Por eso no entrará al reino de los cielos. Pero aquí dice que el Señor conoce a los que son suyos. Y eso tiene un sello. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, bajo el nuevo pacto, el Señor nos sella con su Santo Espíritu. El Señor nos hace nuevas criaturas, nueva creación. El Señor nos llena de Él, de su presencia, de su palabra, de su voluntad. Nos da un nuevo hombre y nos entrega unos propósitos y nos sella. Entonces hay un sello. Además del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos lleva a ser sellados, porque Él es el que nos guía a toda la verdad. Es el que nos enseña todas las cosas acerca de Cristo y del Padre. Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos revela la palabra, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva a ese sello. Entonces mire todo lo que tenemos nosotros como hijos de Dios bajo el nuevo pacto. Entonces hay un sello, el fundamento de Dios está firme y tiene un sello. Y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca mi nombre o el nombre de Cristo. Y esto está en total armonía con Mateo 7:24 en adelante, Lucas 6:46 en adelante. Y es importante que entendamos que el Señor sella a los que son suyos. Hay un sello que nos caracteriza. Pero la Biblia habla de nosotros como la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios, la Biblia la representa como una casa. Dice que nosotros somos el templo o la casa del Dios viviente. Entonces, nosotros como grupo somos iglesia, pero individualmente también somos iglesia. Como grupo somos un sacerdocio, pero individualmente cada uno somos un sacerdocio, somos casa y templo de Dios individual. Más importante que cualquier cosa de 4 paredes, con mucha gente o con poca gente. Muy importante, entendamos la palabra. Y esa casa entonces, o esa iglesia, o ese templo, que somos en conjunto o individualmente, esa casa tiene un fundamento. Por eso dice, el fundamento de Dios está firme sobre su casa, sobre su iglesia. Y dice la Biblia que no hay otro fundamento que Cristo. Cristo es el fundamento. Muy importante. Así que cada creyente es tipificado en la Biblia como una casa, o como un templo, o como el templo del Dios vivo. Y para que seamos casa o templo de Dios, ahí lo dice el Señor, tenemos que tener un sello. Hay un sello visible, medible, que nos identifica, así como cuando vamos a cualquier documento del gobierno, tiene un sello que acredita su propiedad, de dónde viene, de dónde es, quién lo respalda, quién lo respalda. Nosotros tenemos un sello, dice la Biblia, lo acabamos de leer en 2 de Timoteo 19. Entonces, un sello delante de Dios y un sello delante de los hombres. Hay un sello. Mire lo que dice para que vayamos entendiendo. 1 de Timoteo 3:15. Dice Pablo:
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ojo, la casa de Dios, Pablo está hablando aquí colectivamente, pero también usted y yo somos casa y templo del Dios vivo. Por eso dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, no solamente en la iglesia como equipo, sino en el trabajo, sino en la calle, sino en una reunión, sino con los hijos, sino con la esposa, ante la gente. Dice que santos en toda nuestra manera, o sea, apartados, sellados en toda nuestra manera de vivir, se debe mostrar. Entonces, aunque aquí habla de la iglesia como colectiva, también individualmente, porque yo me puedo comportar muy bien, mucha gente nos comportamos muy bien en la iglesia, hasta caminamos muy suavecito y de pronto hasta ponemos la Biblia por aquí, pero ahí es lo de menos, ahí no importa, donde importa es cuando hay presión. Así es como se conoce. ¿Cómo es que se conoce una persona bajo presión? No cuando todo está bonito, cuando todo está bonito, todos somos muy santicos, hermano. Entonces, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea, nosotros la iglesia somos la casa de Dios, somos la iglesia del Dios viviente, colectivo, pero también individuales, ¿ok? Y dice que somos columna y baluarte de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, para ser columna y baluarte de la verdad, tenemos que tener unos cimientos muy firmes. Para que seamos columnas y baluartes de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, de la verdad eterna de Dios, de la palabra que vivifica, que cambia, que transforma. Entonces, y eso solamente vamos a poder ser baluartes y columnas de esa verdad si estamos sellados. Hay un sello que lo muestra, hay un sello físico, así como el sello del notario. Muy importante. Y también mire, porque esto es muy importante que lo miremos, 1 Corintios 6, 19, respecto al mismo templo o casa de Dios que necesita un fundamento y necesita un sello. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, ¿sí ven? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, el Espíritu Santo está en nosotros, el cual tenemos de Dios y que no somos nuestros, o sea, fuimos comprados a precio de la sangre de Cristo, o sea que no nos pertenecemos, y como tal, por eso es que el Señor nos dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que este ser, una vez que vinimos a Cristo, una vez que nos selló con su Santo Espíritu, una vez que nos lavó, nos hizo nacer de nuevo, entonces el Señor viene, ya pasamos a ser propiedad de Él, porque anteriormente éramos propiedad de las tinieblas, propiedad del mundo, propiedad del pecado, de la concupiscencia y propiedad del enemigo, por supuesto. Cuando vinimos a Cristo, fuimos comprados. Entonces, y para hacer entonces esas columnas y ese baluarte de la verdad de Dios, hermanos, debemos ser edificados o cimentados o fundamentados sobre un fundamento firme para poder ser baluarte. Pues que el Señor dice, no todo el que se congrega entrará al reino de los cielos, no todo el que me dice Señor, Señor. Muy importante que entendamos la palabra, hermano. Y ese fundamento firme, por supuesto que tiene un sello. Un sello. Muy importante, hermanos. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:5. Ojalá que estemos entendiendo. ¿Por qué? Porque todo esto habla de nosotros como un templo, como una casa. Y el Señor está hablando de un fundamento para un templo, para una casa. Y dice que hay dos tipos de fundamentos. Uno que es duradero, que a pesar del tiempo, de las circunstancias, de las inclemencias, de las adversidades, y cuando peguen a esa casa va a resistir. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento y está sellada. Y Dios la guarda. Pero hay otro fundamento en la que se construyen las mismas personas. ¿Por qué? Unos deciden construir en la arena y otros deciden construir en la roca. Entonces, muy importante, aquí seguimos hablando de esa casa o ese templo del Dios vivo que somos nosotros y cómo cimentarnos para poder ser baluartes de la verdad de Dios.
columnas de la verdad de Dios. Y no simplemente gente que está como en el mar, de ola en ola. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, ¿sí ven? Ya no muertas, ya no oscuras, ya no en tinieblas, ya no en pecado, piedras vivas. Porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora el Señor nos llama piedras vivas. Entonces vosotros también, como piedras vivas, sed cimentados. ¿Sí ven? Como nos dice el Señor, cómo debemos cimentarnos o edificarnos o construirnos, o qué bases debemos tener. Sed edificados. ¿Cómo? Mire cómo. Como casa espiritual. Hermano, para hacer casa espiritual necesitamos un cimiento muy firme. Necesitamos un sello muy tremendo, muy verdadero, como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, así es como nos quiere el Señor, para poder edificarnos como eso, no como un creyente que va de tumbo en tumbo, o de peco y me arrepiento, no, sólido, para poder ser baluarte y columna de la palabra de Dios. Entonces, dice, como casa espiritual y sacerdocio santo. Pero tenemos que ser piedras vivas para poder ser edificados así, en esa forma, la única forma que Dios acepta. Casa espiritual para morada de Dios y sacerdocio santo para ministración del Señor y ministración, hermanos, del pueblo de Dios. Y para poder ser casa espiritual y sacerdocio santo con el propósito de ofrecer sacrificios espirituales, mire, aceptables a Dios. Y solamente tiene que ser por medio de Jesucristo, porque Él es la roca. Él es la piedra angular que sostiene este templo, a usted y a mí, y sostiene a la iglesia, Cristo. Entonces, pero si decimos que estamos siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, oímos y no obedecemos, no hay forma de ser edificados ni como casa espiritual, ni como sacerdocio apartado santo, y menos vamos a poder ofrecer sacrificios que sean aceptables a Dios. Él solamente acepta los sacrificios que están cimentados en la vida y la palabra de Cristo, no más. Muy importante, entendamos, hermanos. Muy importante. Si no tenemos el sello, porque hay un sello que nos acredita. Hay un sello, así como la gente que tiene ganado o caballos, que les ponen un sello, y ese sello habla de una propiedad y de un respaldo y de una verdad. Muy importante, el Señor aquí habla de un sello. No tenemos ese sello, imposible ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, así como lo dice él en Romanos 12, 1 y 2, que presentemos nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice, este es el culto racional, o sea, este es el único culto que le interesa a Dios, que nuestra vida sea agradable a Él. No tanto que prediquemos, que evangelicemos o que le estemos diciendo a la gente Dios te bendiga. Eso es una jerga religiosa que puede ser, no está mal. Pero lo que Dios quiere es que le presentemos nuestra vida en sacrificio vivo, santo, apartado. Dice, aceptable a Dios, agradable a Dios. Y ese es el verdadero culto. Lo demás es cuentos. Si no, nuestra vida no es agradable a Dios. ¿Sí ven? O sea que entonces el culto en conjunto de iglesia no es nada. ¿Por qué? Porque yo individualmente no soy agradable a Dios. Porque oigo la palabra de Dios, la desecho, la tiro tras mis espaldas, la tiro a la basura, la pisoteo, la saco de mi vida y obedezco mi mente, mis pensamientos, mi razonamiento, mi voluntad, lo que dicta el mundo. Muy importante, hermano, entendamos, porque es que tantos años de religión nosotros no podemos seguir así. Dios no puede ser burlado, ¿no? Todo lo que el hombre coseche o haga, eso va a recoger, obvio. Si yo siembro tomate, no voy a esperar, hermano, que dentro de 3 años o 6 meses me esté dando mangos. Entonces, nunca, si no tenemos el sello, hay un sello que identifica
identifica que estamos cimentados en Cristo y que además nos abre la puerta para invocar el nombre de Cristo. Hay un sello muy importante. Entonces, si no tenemos ese sello, no podremos ofrecer sacrificios espirituales agradables al Padre, aceptables al Padre, y menos aún por medio de Jesucristo. Imposible. Porque Él dice, no invoques mi nombre, no me uses a mí para dirigirte al Padre, no me uses a mí. Eso es lo que dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. O sea, no me llaméis. No. Estás orando al Padre, órale tú al Padre. Y el Padre sabe que dice que sin Cristo, imposible, porque los sacrificios aceptables a Dios tienen que ser por medio de Jesucristo. La oración tiene que ser por medio de Jesucristo. Sin Cristo estamos muertos. Puro cuento. Muy importante, hermanos. Todo esto es una relación. La palabra es una unidad perfecta. Somos nosotros con nuestra ignorancia y falta de entendimiento los que interpretamos la palabra de diferentes maneras. La palabra es una sola y la interpretación es una sola, la que da Dios. Así que tenemos que cimentarnos en Cristo y en su palabra para que haya un sello. Bueno, obvio, sin eso no hay nada. Sin esto no hay nada, hermanos. Muy importante. Dice también, hermanos, Efesios 2:20, lo mismo, edificados, dice que como piedras vivas seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo al Señor para poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables delante de Dios, y tiene que ser por medio de Jesucristo. Aquí dice lo mismo en Efesios 2:20. Mire, es la unidad perfecta de la palabra. Edificados, cimentados, fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento del apóstol y profeta? La palabra. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces es imposible cimentarnos, hermano, o edificarnos sobre la palabra si escuchamos la palabra de Cristo y no la obedecemos. Imposible. Y dice el verso 21, en quien, en Cristo, todo el edificio bien coordinado. ¿Qué es lo que coordina el edificio de creyentes del planeta Tierra? La palabra de Dios es la única que nos coordina. Siempre. Es un orden perfecto. La palabra. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros como iglesia vamos creciendo a través de la palabra para poder ser un templo santo donde mora Dios, agradable al Señor, y pueda recibir sacrificio espiritual. El verso 22, en quien vosotros, en Cristo, en quien vosotros también sois juntamente edificados, mire, como un conjunto, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces es imposible, hermanos, que seamos edificados sin Cristo y su palabra. Y no podemos escoger a Cristo y desechar su palabra. No hay forma. Cristo es la palabra. En principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne, que es Cristo. Cristo es la palabra. Entonces, si escuchamos la palabra y la desechamos, no hay forma de llegar al Padre, no hay forma de orarle al Padre, no hay forma de recibir respuesta. No somos hijos, no lo podemos llamar Señor, Señor, y somos un enemigo. Además, la Biblia dice que somos mentirosos. Así que, como dice, el fundamento de Dios está firme y tiene un sello. Tiene un sello precioso. Y todo, hermanos, todo lo que tenga que ver con el Señor tiene que tener esa marca visual. O sea, delante de Dios, que lo identifica como que estamos bajo la autoridad de Dios. Ese sello.
Muy importante, ¿por qué? Porque hay sellos que son copias de los originales. Se conoce como una imitación, pero hay un sello que se distingue del falso, de la copia, de la imitación. ¿Por qué? Porque, mano, la iglesia está llena de gente que son imitaciones, pero parecemos, o somos imitaciones, pero parecemos reales. Parece que el sello que tenemos, ese sello del que habla Dios, para poder estar bajo ese fundamento. El fundamento de Dios sabemos que es su palabra. Y hay un sello que lo identifica. Muy importante. Solamente, hermanos, nos podemos edificar en la palabra de Dios. Y el sello de Dios tiene dos características, ahí lo vimos. Segunda de Timoteo 19, que lo definen. Primero, que la persona ha hecho una confesión de fe en Cristo, y lo más importante, como Señor de su vida. Uno no simplemente hace una oración, yo confieso al Señor con todo mi corazón, no. Es hacer a Cristo Señor de nuestra vida, es aceptar el nuevo pacto, y el nuevo pacto, Él es Rey, Él es Señor. Por eso el Señor no dice, ¿por qué me decís hermano, hermano? Y no, ¿por qué me decís Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Entonces, lo primero que caracteriza ese sello visible que tiene que estar en la vida del creyente es una confesión de fe en Cristo como nuestro Señor. Por eso dice, Dios conoce a los que son suyos. ¿Quiénes son esos? Aquellos que confesaron a Cristo como Señor de su vida, o sea, no solamente como mi Salvador, o como mi sanador, o como mi proveedor, mi ayudador, el que me levanta, el que me defiende, mi abogado, no, como Señor. Y si Cristo no es Señor, no es nada. Entonces, eso dice, conoce el Señor a los que son suyos. O sea, ¿por qué los conoce? Por supuesto, Dios conoce a todos, pero estamos hablando en términos que nosotros podamos entender, porque hicimos una confesión de fe en el Señor, que lo aceptamos como el Señor de nuestras vidas, como nuestro Rey, y aceptamos su palabra como nuestra constitución de vida, palabra del Señor. Y segunda parte del sello, se ha apartado de la iniquidad. Entonces, pertenece a Cristo, Cristo es su Señor, y se ha apartado de la iniquidad. Y como se ha apartado de la iniquidad o del pecado, es hijo de Dios, Cristo es su Señor y puede invocar su nombre. Por eso dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. O sea, que si no nos apartamos de iniquidad, no hay forma de que podamos invocar su nombre. Sí lo podemos hacer porque la mayoría de la gente de la iglesia invoca el nombre del Señor, como dicho, todos lo invocamos. Pero el sello que habla, segunda de Timoteo, tiene que ver 100% con la obediencia. El sello es la obediencia, el fundamento es la palabra y el sello es la obediencia, hermanos. Entonces, obediencia es el sello. Obediencia es sinónimo de verdad, sinónimo de sujeción y sumisión a Cristo, sinónimo de adoración. No valen sacrificios, así como él le dijo a Saúl a través del profeta, que fue a ofrecerle, que le trajo unos animales grandes, y él se dijo, se agradará al Señor en los sacrificios y en las ofrendas, no se agradará más bien en que tú lo obedezcas. Entonces, el sello de Dios es la obediencia, y esa tiene dos partes: una a Cristo como Señor de nuestras vidas, y otro a su palabra, la palabra que sale de su boca como nuestra constitución de vida. Ahí está el sello. Sello, obediencia a la palabra, la cual, ¿cómo se muestra? ¿Cómo es ese sello visible? Así como usted ve un documento, usted va y lo corrobora, va a la notaría, y sí, este es nosotros, este es el sello de nosotros, aquí está nuestra firma, es auténtico.
¿Cómo se corrobora el sello de Dios en nuestras vidas para poder invocar su nombre y para que seamos suyos? Obedeciendo su palabra. ¿Y cómo se muestra? En el fruto. 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 En la iglesia no se muestra fruto. En la iglesia todos somos santos. El fruto se muestra es bajo presión. O sea, cuando se formen las aguas, caigan las aguas, se formen los ríos, vengan los vientos huracanados y peguen con ímpetu en medio de las circunstancias, en medio de la presión, en donde se muestra el sello. Porque el sello no necesita cuando estamos en la iglesia. Todos parecemos sellados. Es muy importante. Conoce el Señor a los que son suyos. Y nos hemos apartado de la iniquidad para poder invocar su nombre. Dios considera iniquidad, pecado, terrible, el oírlo y no obedecerlo. Por eso dice que está edificando su casa sobre la arena y que grande será la destrucción y la tragedia de esa persona. Muy importante, hermano, que el evangelio no es ese cuentico de que el que confesar el nombre del Señor será salvo. Nada que ver. Nada que ver. Hay un sello que identifica a aquel que confesó al Señor, que lo confesó y lo hizo rey de su vida, señor de su vida, recibió su constitución y la obedece. Ese es el que puede invocar el nombre del Señor, porque el otro no. Y que invocar el nombre del Señor será salvo. Si Dios dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre, entonces, ¿cómo el que confiesa el nombre del Señor va a ser salvo? Tiene que obedecer, tiene que apartarse de iniquidad, tiene que oír y obedecer. Ay, que es que esto es muy difícil, hermano. Esto no es nada difícil. Y se lo muestro. El problema es que nosotros recibimos a Dios, como muchos dicen. En la parte de atrás del carro dice, ¿quién tan grande como Dios? Oh, Cristo es mi copiloto. Oh, Dios, el más grande. Esos son títulos, esos son nombres que nosotros ponemos. Dios lo que quiere ver es fruto, fruto, sello físico. El sello físico se llama fruto, fruto, hermanos. Por eso dice que un árbol sin fruto será cortado y echado al fuego. Muy importante, hermano. Entonces la obediencia no es una opción, sino nuestra más alta obligación si queremos llamar a Jesucristo nuestro Señor. No es una opción. La mayoría de la iglesia lo ha hecho una opción, que confesar el nombre de Cristo será salvo. No, porque Él dice, apártese de iniquidad, teniendo este sello. Conoce el Señor los que son, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. O sea que si no nos hemos apartado de pecado. Y el Señor dice claramente, hermanos, que Él nos selló con su Espíritu, que Él nos dio su palabra, que Él nos limpia con su palabra, nos lava, que Él nos dio la mente de Cristo, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, todo lo hace el Señor. ¿A qué le toca a usted y a mí? Así como obedecemos en una empresa a todo lo que nos dice el patrón o todo lo que nos dice la norma que nos entregan, así como obedecemos en la calle a la policía, así como obedecemos todo lo que obedecemos. Cristo es una opción. Dios es una opción que dura una horita la palabra, los domingos o cuando sea. Es muy importante, hermanos. Muy importante. Así que el apartarnos de iniquidad o de pecado, o el escuchar y obedecer, no es una opción, sino un mandamiento de Dios, hermano. Ahí está claro. Y Dios dice en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, el que está en iniquidad es exactamente lo mismo que dice 2 de Timoteo 19, que Juan 9:31, Dios no oye a los pecadores. O sea, apártese de iniquidad todo aquel que va a invocar. ¿A quién le invocamos el nombre de Cristo? Al Padre. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre. Entonces todo tiene que ser a través del nombre de Cristo, y para invocar el nombre de Cristo, para ir al Padre, delante del Padre, en el nombre de Jesús, tenemos que apartarnos de iniquidad. Aquí lo dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores.
O sea, el que está cometiendo pecado de iniquidad, el que rechaza a Dios, el que rechaza la palabra. Pero si alguno es temeroso de Dios, ¿se acuerda del publicano? No conocía de Dios. Simplemente le dijo: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame, que soy pecador, Señor. No quiero pecar más. Y el Señor lo ayudó. Él es el que nos santifica. La palabra es la que santifica. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Haciendo esfuerzos. Con guardar la palabra de Dios, así como guardamos tantas cosas que nos obliga el gobierno y nos obligan en las empresas, en la universidad, donde sea. ¿Por qué la palabra de Dios no? Que es lo más fácil, que nadie me ve. Solamente voy y cumplo, acallo mi conciencia un domingo o en la semana cualquier día y ya lo suelto y no. Nada que ver, hermano. Dios es omnipresente, está en todas partes. Omnisciente, lo sabe todo acerca de usted y acerca de mí. Y omnipotente, todo lo que Él dice se va a cumplir al pie de la letra. Entonces, muy importante, muy importante. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿sí ve? A ese oye. Lo mismo que dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? No me llames, yo no existo para ti, ni tú existes para mí. Salmo 66:20. Mire que esto es muy importante que lo entendamos, hermano. Nosotros somos la casa de Dios, que tenemos un fundamento firme, y ese fundamento tiene un sello. Ese sello se llama obediencia. ¿Sí ven? Por todos los versículos que leímos. Obediencia. Usted y yo somos templo de Dios vivo, somos casa de Dios. Somos ese edificio que se está edificando para hacer un templo santo del Señor. Pero ese edificio tiene un fundamento que es la palabra. Y el sello es la obediencia a esa palabra. Sencillo. 66:20, Salmo. Bendito sea Dios, está hablando David. Está bendiciendo al Señor. Que no echó de sí mi oración, o sea, me escuchó, el Señor me escuchó mi oración, bendito sea su nombre, me escuchó. Ojo, hermanos, para que no sigamos perdiendo el tiempo. Porque no obedecemos a Dios. Dios lo sabe. Yo no necesito verlo a usted a verme a mí con un libro aquí todo el día y que donde estemos nos manejemos bien. No, Dios lo sabe. Por eso es que no nos escucha, porque lo sabe. Dios lo sabe todo, pero nos capacita para escucharlo. Mire, David no tenía el Espíritu Santo, como hoy en día nosotros, que Él nos guía toda la verdad, que Él guía nuestra vida, si Él es Señor de nuestra vida. Si no, no es nada. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, o sea, me escuchó la oración, me respondió, ni de mí su misericordia. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Leamos el verso 18, volvámonos un poquito. Miren lo que dice el verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, rechazado la palabra, y me en pos de otras cosas y no de Dios, le hubiese dado la espalda a la palabra de Dios, el Señor, ¿qué dice? No me hubiera escuchado. ¿Sí ven? Qué importante. Nuevamente, es lo mismo que dice 2 de Timoteo 19, es lo mismo que dice Lucas 6:46, Mateo 7:24 en adelante. Es lo mismo que dice lo que hemos leído. Juan 9:31, lo mismo. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿sí ven? David dice, no mire a la iniquidad, obedecí a mi Señor. Por eso Él me escuchó y me respondió en mi oración. El Señor dice, si yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. ¿Sí ven? Muy importante que entendamos palabra y no tantos sermones, hermano, para estar congregados. Tanto lloriqueo y tantos sentimientos y emociones que expresan mucha gente. Así que para invocar el nombre del Señor, que es donde está todo el poder, donde está todo el poder de Dios, todo se desata en el nombre de Cristo. Sanidad en el nombre de Cristo. Transformación en el nombre de Cristo. Nueva vida en el nombre de Cristo. Todo en el nombre de Cristo. Todo lo puedo en Cristo, en el nombre que me fortalece. Todo. Entonces ahí está ese poder. Entonces, así que para invocar el nombre del Señor debemos apartarnos de la iniquidad. Ese es el sello. Tiene un sello. El fundamento de Dios es firme y tiene un sello. No solamente que es firme, su palabra que es firme y eterna. Esa es la roca, pero tiene un sello, la obediencia a ella. O si no, no podemos invocar el nombre de Cristo.
y apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre de Cristo. Fácil, qué importante que entendamos, hermanos. Qué importante que entendamos la palabra del Señor. Muy importante, hermanos. No, pero hay creyentes, gente que nos congregamos, que invocamos el nombre del Señor, pero no nos hemos apartado de la iniquidad. La gran mayoría de la iglesia. Muy tremendo. Yo me pongo ahí porque es bueno ponerse, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor conoce a los que son suyos. Lo importante no es que yo lo conozca a usted ni que usted me conozca a mí. Lo importante es que el Señor nos conozca. ¿Y cómo nos conoce? Por el sello físico. ¿Y cómo se llama ese sello físico? Fruto. El Señor le dice, por sus oraciones los conoceréis. Por sus mensajitos cristianos a través del teléfono los conoceréis. Porque se congregan los conoceréis. Porque oran muy bonito, o ayunan, o evangelizan muy bonito, lo que sea, los conoceréis. No. Por su fruto, el sello es la obediencia, y esa obediencia se muestra físicamente, porque es un sello físico, fruto. La iglesia está llena de los que invocan el nombre del Señor, pero que no se han apartado de la iniquidad. Mire, le muestro unos ejemplos. Los que sanan, los que hablan en lengua, los que echan fuera demonios, predican, evangelizan, oran, ayunan, de todo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo mismo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque mi nombre. Dios no escucha al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios y se aparta de esa iniquidad, a ese oye. Dios me escuchó, porque no miré a la iniquidad. ¿Sí ven? Todo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no así lo que yo? Lo mismo, es la unidad perfecta de la palabra. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Mire, Señor, Señor. ¿Y qué les había dicho el Señor? No me digan Señor, Señor. No importa lo que haga. Señor, pues que yo predico, Señor, pero mira mi iglesia, toda la gente que tengo. Señor, pero mira la forma tan bonita que dice la gente que... Señor, mira los milagros que hago. ¿Sí? No me llames Señor, Señor, si no te has apartado de la iniquidad. Si oyes y no obedeces. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Es mejor, hermano, que nos pongan en un sitio, que nos choquemos contra una pared, pero de ahí no va a pasar. Hasta ahí llega, uy, Señor, ¿verdad? La verdad que tantos años luchando y bregando a que mi hogar cambie, mi vida cambie, que mis hijos, que me escuches, y nada, con razón, Señor. Es que yo soy de los que he hecho tu palabra tras la espalda. Yo soy de los que la pisotea. Pero tú no puedes ser burlado. Dios no escucha al pecado. Como dijo David, si yo hubiese mirado la iniquidad, Dios no me hubiese escuchado, pero Él me escuchó. ¿Por qué? Porque no la miré. Hermanos, muchos me dirán aquel día, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre, todo tu nombre, pero no les prohibí pues que lo hicieran en mi nombre, y se ven cosas por mi misericordia, pero a ustedes nunca los conocí, jamás, cada vez que predicaron no los conocí, porque yo les prohibí que, aunque predicaban muy bonito, no me obedecían. Uy, hermano, ¿cuántos conozco yo? ¿Cuántos pastores? Dios mío. Que lo único que tienen es fama, y la gente, el público los adora, son sus dioses. Y tristemente, que Dios nos guarde de ser uno de esos. Muy importante, hermanos. Muy importante. Qué tremendo. Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Sí ven? Pero no predicó, pues no le oraba a Dios, jamás lo conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces ahí está. Así que según Jesús, ¿qué es lo que usted y yo estamos edificando, hermanos, si oímos pero no obedecemos? Juicio terrible.
y destrucción. Eso es lo único que estamos dedicando. Que Dios le diga a uno después de 20 años de predicar y morirse uno, 50 años predicando y morirse uno, y que le diga: apartaos de mí, hacedor de maldad. Pero hacedor de maldad, Señor, no prediqué todo el tiempo. Pero, Señor, también usé la iglesia, pues vinieron los hermanitos y me enriquecieron, me dieron finca, me dieron casa, me dieron todo. Eso está lleno. Dios es un Dios de orden, Dios no puede ser burlado, hermanos. ¿Cuál es la función principal de un sello? Muy importante, porque asegurar la autenticidad de algo que lo lleve. Por eso es que el sello que Dios nos pide es su obediencia, y el fruto de esa obediencia se tiene que ver. Se tiene que ver. Si no se ve ese fruto, no hay nada. Puro cuento, hermanos. Tiene que verse. La función de un sello es la de asegurar la veracidad, la autenticidad, la verdad de algo. Por eso Dios dice que su casa, que es la iglesia, que es el templo de Dios vivo, que somos nosotros, tenemos que tener un sello que tiene un fundamento firme, pero además ese fundamento firme, que es la palabra, se tiene que dejar ver en un sello físico, y ese sello físico es el fruto en nuestra vida, en nuestro hogar, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el metro, en las circunstancias, no cuando todo está bonito, porque cuando todo está bonito todos decimos gloria a Dios, no, cuando todo se pone feo y caliente. Pues la función de un sello es mostrar la veracidad. Entonces, por eso Dios dice: tiene que tener un sello. No solamente que tenga, no, yo me fundamento en la palabra, yo me la sé, yo me sé casi todos los versículos. Pues yo no estoy hablando de mí, lo general que hablamos. Tiene un fundamento firme, pero lo desechó. Porque si no tiene el sello, desechó el fundamento. Y lo que está edificando es en la arena. Por eso me dice: Señor, Señor. Pero en aquel día yo le diré otra cosa: apartado de mí, hacedor de maldad. No nos podemos equivocar. Dios pide un sello, y ese sello se llama obediencia, y esa obediencia se tiene que mostrar en un fruto en nuestra vida. La gente lo tiene que ver y se puede medir. Tiene peso físico. Muy importante. Muestra la realidad de algo, la veracidad de algo, y no la imitación, porque, hermano, la iglesia está llena de imitadores. Los púlpitos están llenos de imitadores, pastores, imitadores, que no tienen el sello, pero tienen un verbo, hermanos, y mueven los sentimientos y la carne del público, porque eso es lo que necesitamos. No muevan la carnita para poder aflojar todo. No, hermano. Necesitamos la verdad. Mucha falsificación es lo que hay. El sello es el que autentica lo que es de Dios. El sello, y tiene que ser físico, y tiene que ser fruto, y lo puede ver cualquiera. La mujer come de él, la esposa come de él, un iracundo de un momento a otro, un hombre paciente, un hombre que analiza, un hombre que medita y le da respuestas en amor, glorificando a Dios. Ella está comiendo de ese fruto, tiene que comer del fruto. En el trabajo, un iracundo, un mal genio, hermano, un carácter endemoniado de muchos que se llaman cristianos, endemoniado. Tóqueles un pelito, hábleles de algo que contradiga lo que ellos creen, para que vean cómo se endemonian. ¿No? Tiene que mostrarse el fruto, hermanos, sea el uno o sea yo, cualquiera. La función de una notaría es la de cuidar la autenticidad de un documento, y le ponen un sello notarial. Esa es la función de Dios y de su palabra. El fundamento de Dios está firme, es imposible, es firme, y tiene un sello, y ese sello tiene que ver con obediencia. ¿Sí ven? Qué hermoso toda esta enseñanza. Llevamos más de 2 semanas hablando del fundamento, pero ese fundamento, número 1, es la palabra del Señor, porque le está hablando a los creyentes. Y segundo, tiene un sello que lo acredita como auténtico en la palabra, como que responde a la palabra, como que glorifica la palabra, como que le da lugar a la palabra en su vida. Un sello. La obediencia. No busque. La obediencia. Fruto. Se tiene que ver. Entonces, muy importante. Muy importante, hermanos. Así que
Bendito es el Señor. Vamos a dejarlo aquí para continuar la otra semana si el Señor nos presta la salud y la vida. Pero qué bendición tan grande, hermanos, de que usted y yo podamos entender que el fundamento del Señor tiene un sello, y es firme. Firme significa la roca, eterno. Y ese sello es físico, se tiene que ver. Y se mide en el fruto de obediencia. Porque o si no, no podemos invocar el nombre del Señor, así nos llamemos cristianos, así prediquemos, así hagamos ayunos, así oremos, así hagamos lo que sea. Todo es un cuento. No podemos llamarlo Señor, Señor, si no lo obedecemos. Esto no es la moda que se cogió de peco y arrepiento, peco y me arrepiento. O sea, peco y empato. Eso no funciona con eso. No hay poder. No hay poder. Y como no hay poder, el sello no funciona. Es un sello que no es auténtico, es una falsificación, es una copia, como está la mayoría de los cristianos. Pura copia, pura imitación. Se visten como cristianos, caminan como cristianos, llevan la Biblia como cristianos, se congregan como cristianos, pero el sello es un enchape, no es oro, sino enchapado en oro. Usted lo ve como brilla, sí, brilla en la iglesia, pero en la casa es un demonio. Ante los problemas y las circunstancias, cuando viene la presión, es un demonio. Yo lo he visto. Hermano y hermana, por amor de Dios, tengamos la palabra, un sello, y es fácil. Si hemos funcionado así, que el Señor nos ayude a que le creamos a la palabra. Cuando le creemos a la palabra nos vivifica. Por eso el salmista, que tenía tantas luchas, le dice en 176 versos, que si usted lo multiplica, porque son por 2, cada verso tiene dos notas, son más de 500 notas engrandeciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es viva, porque es eficaz, se muestra el poder, porque es espíritu y es vida, y es la única que nos hace libres, verdaderamente libres, la palabra. Y esa palabra, que es el fundamento eterno de Dios, tiene un sello, y es físico, y se ve fruto. ¿Fruto de qué? Del poder de la palabra en nuestra vida. Se tiene que mostrar el fruto del poder de la palabra en nuestras vidas. O si no, simplemente somos personas que hemos escuchado mucha palabra, pero no obedecemos. Como tal, el Señor dice, no me llames Señor, Señor. O sea, síguete congregando, no importa, sigue perdiendo el tiempo, pero a mí no me puedes llamar. O llámame Señor, Señor. Pero ya sabes que la Biblia dice que Dios no escucha al pecador, como dice David. Si yo hubiese dado lugar al pecado, si yo hubiese rechazado tu palabra, Dios no me hubiese escuchado, pero Él me escuchó porque no le di lugar a la iniquidad, al pecado o a rechazar tu palabra. Esa es la verdad, hermanos, que el Señor nos ayude a entender la palabra y ponerla por obra. Dios mismo nos ayuda. Él lo dice, yo ya lo he mencionado en varias ocasiones. El Señor prometió que Él haría. Ezequiel 36:27. Que Él haría que usted y yo guardemos sus mandamientos y que Él haría que nosotros los obedeciéramos. Dios prometió Él hacerlo, pero nosotros le tenemos que dar lugar a la palabra y movernos en el poder del Espíritu a que esa palabra, que es eternamente poderosa, viva, eficaz, espíritu y espíritu, se muestre con un sello, fruto en nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Señor, bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tu pueblo en todo lugar, Señor amado. Mis hermanos en la iglesia, mis hermanos en cada iglesia, mis hermanos en todo lugar. Dios mío, bendigo a tu pueblo, Señor. Señor, solo tú puedes convencer a cada uno de nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Señor, solo tú nos puedes empoderar, Espíritu Santo de Dios, para hacer que tu palabra brille, mi Señor, para que tu palabra resplandezca en nuestras vidas y para que tu palabra muestre ese poder, Señor, de que es viva, Señor, no es un libro muerto, eres tú, Señor, vivificando. Es eficaz, Señor, cuando la obedecemos, se cumplen tus promesas, Señor. Ese espíritu, Señor amado,
Oh Señor bendito, y es viva, Señor, es la única que nos liberta, Dios mío. Síguete glorificando, Señor, en tu palabra y permite que tu palabra corra en la vida de mis hermanos y a través de ellos y a través de mi vida, mi Señor, y que se muestre la eficacia en el fruto, que es ese árbol, es la palabra, y el fruto es del que comemos y que nos transforma y que nos vivifica para tu gloria, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Señor les guarde.